Bueno, antes de nada, que después igual no tenemos ocasión, felicitar a INADE por la magnífica organización de estos eventos y agradecer a los que nos propusieron para este premio y al jurado por elegirnos y darnos este honor. Voy a hacer 4 datos de la empresa, porque estoy seguro de que todo el mundo asocia Calvo a conservas y a calidad, pero para daros no todo el mundo sabe que somos una pequeña multinacional que tiene fábricas en España, en Galicia, en El Salvador y en Brasil, que sus mercados, están más de 50 países, pero sus mercados principales están en Brasil, España e Italia, aunque también tiene fuerte presencia y posiciones líderes en otros países, pero ya más pequeños, que factura unos 700 millones de euros al año y que emplea a 2.000 empleados más o menos. Carlos. Muy bien, pues bueno, yo también aprovecho para agradecer a la Fundación INADE, en nombre de Hijos de Rivera, el que nos haya tenido en cuenta y valorado. Lo que no sabíamos es que este premio traía consigo pues una situación de riesgo, ¿no? Y es nosotros dos enfrentarnos al escrutinio público de expertos en la materia de gestión de riesgos, ¿no? A ver cómo salimos, si salimos airosos. Y yo creo que para contextualizar, quizá has hablado algo de datos de empresa, pero sí podría ser interesante el cómo nació, ¿no? ¿Cuál ha sido el origen de Calvo? Sí, yo creo que es bonita. Es una pena que no vamos a tener tiempo para contaros la historia. La historia empieza, Luis Calvo Sanz es el hijo de un emigrante maragato que regresó de Cuba a finales del 19 y se instaló en Carballo. Un negocio de coloniales y le iba bien. Se murió relativamente joven, dejó a su hijo con, creo que era 9 o 10 años, huérfano. Y todo iba razonablemente bien hasta que llegó la guerra civil, un riesgo no cubierto, desgraciadamente, y la posguerra, que no fue tan dura, pero fue muy durísima. Entonces, claro, su negocio se acabó, ¿no? Las cosechas estaban confiscadas, racionamiento, no había posibilidad de seguir con el negocio. Entonces, bueno, pues don Luis pensó que había que reinventarse, no es que lo pensara, lo necesitaba, y de aquella había una gran demanda de carne y siempre había quien podía pagarla, sobre todo en ciudades, y entonces pensó en montar en la comarca de Bergantiños aún había carne y no estaba tan expoliada como las cosechas, y entonces pensó montar una pequeña fábrica de conserva de carne, ¿no? Con tan mala suerte que cuando ya tenía toda la maquinaria, ya tenía a la gente medio formada, pues salió un decreto prohibiendo envasar carne. Entonces, claro, se encontró en una situación muy difícil y recurrió a la conserva habitual de pescado y de platos preparados también, ¿no? En aquel momento, pensar que había en todos los puertos de mar, si no había una, había varias conservas. Estaban las principales, Masó, estaban todos los catalanes con grandes empresas. Y Calvo, bueno, pues es el último en llegar, con muy poco capital, con cero experiencia y en unos momentos muy difíciles de mucha miseria y de mucha penuria. Esos fueron los comienzos. Yo supongo que vosotros, lo de 1906, alguna pista nos da, ¿no? Sin duda, ¿no? No solamente la marca, una de las marcas de la familia, ¿no? Que es la familia de 1906 de cervezas extras, ¿no? Realmente la historia de Estrella Galicia, del grupo, nace de una manera similar. Un emigrante, algo muy común en Galicia, que a finales del siglo XIX, con 14 años, hipotecan la vivienda familiar y se lanza a la aventura primeramente en La Habana y posteriormente en México, en Veracruz. Ahí, bueno, hace sus primeros pinitos como empresario, y regresa a finales del XIX y también invirtiendo en varios negocios. Algunos le salieron mal, yo creo que eso marca, y otros que han tenido una buena trayectoria, entre otros la fundación en 1906
de la fábrica de hielo y cerveza. El hielo era un producto muy demandado en aquella época, abastecía al puerto de A Coruña. La cerveza era un tema exótico, ¿no? Que sí se conocía en España, no había consumo. Eso era un producto, vamos a llamar en aquellos momentos, innovador. 115 años, que es lo que tiene de historia la empresa, lo que ha hecho es vivir pues, lo mismo que vosotros, pues, en este caso 2 guerras mundiales, una guerra civil, una posguerra donde no había materias primas. Y yo creo que eso condiciona, por una parte, la cultura de la empresa, sus valores, en el sentido de reinventarse, un poco en la línea de lo que a vosotros os ha ocurrido, reinventarnos, buscar la innovación, buscar nichos. Luego comentaremos, aquí hay el riesgo de cuando nos preguntan por la empresa venirnos arriba y agotar el tiempo hablando de ellas, ¿no? Son historias fascinantes, pero decía, por una parte condiciona cultura, somos resistencia, no de ahora y como un lema, sino internamente dentro de la empresa se habla de ese concepto de resistencia y de diferenciación. Yo llevo 20 y tantos años, pues desde que he empezado lo he escuchado y era muy anterior. Y por otra parte marca también cuáles son las prioridades de los riesgos, cuáles son los principios, cuáles son los límites en algunos casos y criterios de riesgo, porque ha habido en estos 115 años, obviamente, muchos aciertos, pero también fracasos que los interioriza la familia y que los transmite a la organización. Pero yo creo que hay un tema que me quedó escuchándote hablar de la historia de Calvo, algo curioso porque las conservas nacieron, creo que en los finales del siglo XIX, vosotros habéis sido los últimos casi en llegar y no obstante, no sé si sois los primeros, pero estáis en la cabeza del sector, ¿no? ¿Cómo ha sido la clave para ello? La palabra clave es innovación. Ha habido muchas, voy a enumerarlas porque si entramos en detalle, que es bonito, pero no tenemos tiempo. Pero sí me voy a parar un poquito en la primera. Bueno, empiezan con eso, con haciendo fabada, haciendo callos y sobre todo sardina, ¿no? Pero, como bien dices, pues son los últimos en llegar, es una empresa muy pequeñita. Pero en los años 50 viene una empresa francesa, Vigo, a presentar una máquina empacadora, vamos a llamarle, no es exactamente, bueno, a base de moldes, una cosa un poco muy primitiva aún. Don Luis va a Vigo, la presentación es un fracaso, la máquina no funciona, pero él se vuelve con la idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí empieza a darle vueltas a esa posibilidad. Se une con un taller local con el que colaboraba frecuentemente y acaba desarrollando una máquina semiautomática de empaque de atún, la primera del mundo. Entonces, bueno, pues empieza, ese es un gran avance, que le permite incrementar la producción y la productividad y además empieza a comercializarla. Empieza a venderla. Curiosamente hay un pequeño conflicto porque el taller que colaboraba con él la patentó antes y también se dedicó a venderla. Entonces él hizo una modificación al prototipo, también patentó la otra y comenzaron a venderla. El hijo mayor empezó a venderla sobre todo por toda Europa y le permitió conocer las principales conserveras de Europa. Conocer los procesos, cómo trabajaban, la maquinaria, eso permitió, por un lado, capitalizar a la empresa y modernizarla. Esa fue la gran, yo creo que fue la gran innovación y el punto de despegue. Pero después hubo mucho más. Permítame que ya soy muy mayor y tengo las notas, sobre todo por las fechas, ¿no? Después, en 1964, recibieron una partida de atún de Yellowfin, atún de aleta amarilla. Antes había atún y bonito. Bonito, atún claro, o sea, atún blanco, albacora y atún, el resto. El Yellowfin es un atún más claro, ya me estoy enrollando. y entonces ellos, bueno,
Hubo alguien de la familia que decía, oye, papá, lo podemos vender como bonito. Y dice, no, no es bonito, pero vamos a diferenciarlo. Entonces sacaron el atún claro, que lo vamos a hacer con las partes nobles del yellowfin, con las partes más blancas del yellowfin. Esto fueron los primeros y hoy en día es el atún más vendido del mercado, el atún claro. Y hoy ya tiene rango de ley, o sea, hoy no puedes empaquetar algo con atún claro que no se ha hecho con yellowfin. Esa fue una diferenciación. En 1965 sacó la lata redonda, aquellas eran ovaladas, es mucho más productiva. Hoy el 90% de los envases son redondos. En 1978, una de las coincidencias con el sector cervecero, José Luis fue a una exposición en Parma y vio una presentación de latas de cerveza agrupadas en un paquete de 3. Y también se trajo la idea, la cerveza muy bien, pero el atún también tiene. Hoy en día, a pesar de que ya hay formatos de todas las cantidades y maneras, el paquete de 3 sigue siendo el más vendido del mercado. En 1976 hizo una fábrica nueva, salió del centro del pueblo, al Estar Radio. Lo digo como un hito porque lo considero muy importante también, porque son 160.000 metros cuadrados de terreno que compró, necesitaba muy poquitos, y es uno de los problemas que han tenido muchísimas empresas para crecer, sobre todo y en la costa, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido un factor que hoy en día ya casi estamos agotando el terreno, pero ha permitido crecer y mucho. Después, en el 79, hizo la primera campaña de publicidad, el Claro Calvo, que muchos recordaréis, con Juanjo Menéndez y Jesús Puente. Alguno de ellos estaba muy cabreado porque después de una trayectoria de muchísimos años en el teatro y en el cine, le conocían más en la calle y lo paraban por el calvo claro que por el tal, y eso no le parecía nada bien. En 1993 compramos Nostromo. Nostromo era una firma italiana en dificultades que tenía una fábrica en el sur y tenía una marca que de aquella debía estar en el puesto 10º más o menos y con muchas dificultades. Hoy en día es la segunda marca de Italia. Italia es el país, el mercado más grande de atún del mundo, per cápita. Y ya en 2003 y 2004 hacemos una expansión en Sudamérica. Montamos una fábrica en el 2003, la abrimos en El Salvador. Y en el 2004 compramos GDC, un poquito como Italia, pero bueno, distinto, porque en Italia nos interesaba la marca. Pero cerramos la fábrica, de hecho, y toda la producción de Italia se fabrica en Carvalho. Pero en Brasil no, en Brasil nos interesaba también la fábrica y la marca. Bueno, nos costó ponerla ahí, pero bueno, la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones y también algunos disgustos, porque la devaluación del real pues muchas veces nos penaliza seriamente. Pero bueno, es un país enorme con unas posibilidades enormes. Y ahora estamos en el 2021 con el Vuelca Fácil. Estaba por traer una lata, pero supongo que habréis visto la campaña. Y es una innovación que espero que nos dé una ventaja importante y que nos diferencie de la competencia. Bueno, ¿y vosotros? Porque, claro, también habéis pasado de ser los reyes de Galicia a expandiros por toda España. ¿Y cómo fue ese proceso de expansión, Carlos? Sí, yo creo que fue no solamente el salto nacional, ahora estamos también en ese salto internacional, sentando las bases, ¿no? Yo creo que una de las claves es esa cultura, esos valores de combinar tradición y modernidad. Tradición, pues, traducido, por ejemplo, en la fabricación de cerveza, decimos siempre, y insiste nuestro consejero delegado, que somos una fábrica que elaboramos la cerveza a fuego lento, con recetas especiales. Eso hay que cuidarlo con muchísimo mimo y eso está en el ADN. Pero al mismo tiempo, también un poco en la línea del emprendimiento que ha llevado tu grupo, ¿no? El Grupo Calvo, hay una apuesta decidida por la innovación y reinvención tecnológica, pues desde las cervecerías de tanques que ahora se ven por toda España. Ese ha sido un motor importante para nuestra expansión nacional. Pensemos que hace 20 años
la cuota de Estrella Galicia estaba en torno al 2,6%, se ha multiplicado por 7 en los últimos años, basada una gran parte en mantener la tradición y apostar por la innovación. En este caso estábamos hablando de tecnología cervecera, de la diferenciación a través de marcas y recetas cuidadas con mimo, con la expansión o la exploración de mercados. Pues estábamos cuando fue la Expo de Shanghái, como anécdota, pues nosotros estuvimos en el pabellón español porque teníamos una estructura que éramos capaces en menos de 48 horas, en el Gran Shanghái, que estamos hablando de más de 80 millones de habitantes, poder colocar cualquiera de nuestros productos en menos de 48 horas, ¿no? Entonces, bueno, pues es reinventarte y salir de Galicia y empezar a fallar, porque por el medio ha habido también bastantes fracasos de los cuales hemos aprendido mucho, ¿no? Y también de innovación pues en productos, sin hacer mucha publicidad. Los primeros en España introduciendo lo que es el abre fácil de las botellas, ¿no? La anilla, fuimos nosotros. Pues hubo quien los publicitó, pero los primeros en ese mundo de exploración hemos sido nosotros. Y yo creo que eso es lo que ha conformado o ha ayudado a nuestro desarrollo. A día de hoy, lo más conocido es la cerveza, pero realmente hay unas unidades que se agrupan en lo que le llamamos el motor, que es todo el negocio de España e Iberia, donde está, pues, por supuesto, la cerveza, pero también el mundo de aguas, pues hay el manantial de Cabrilloá o de Agua de Cuevas en Asturias, Fontarel en Loja, un mundo de distribución desde refrescos hasta cervezas o vinos premium, bodegas propias, muy próximas a Galicia, en la Ribeira Sacra, en las denominaciones de origen gallegas. Y ese, digamos, que es el motor. Y algunos locales de hostelería, como la Tita Ribera o la cervecería de Cuatro Caminos, ¿no? Aprovecho para decir, un tema absolutamente anecdótico, porque es la cervecería que más vende de toda España, 3 veces más que la segunda, con lo cual es algo inexplicable. ¿Cuál de ellas? La de Cuatro Caminos. La de Cuatro Caminos. Es la tercera en volumen de Europa. Ojalá supiéramos la fórmula para poderla extender, ¿no? En una ciudad de 250.000 habitantes, ¿no? Estamos esperando que abráis la de Santiago también, ¿eh? Santiago en eso estaremos. Pero bueno, ahí hay el crecimiento en negocios propios no es una línea estratégica, porque sí el apoyo al sector de hostelería, donde nosotros sí tenemos un gran peso, y ahí hay que apoyar al sector, no hacerles competencia. Aquí esto es más como imagen, ¿no? Ese, digamos, que es el motor. Tenemos propulsores, en este caso es Estrella Galicia o Brasil, donde estamos ya desde hace unos años y a punto de comenzar la construcción de una fábrica que alimentará todo lo que es Latinoamérica. Perdona que te interrumpa, pero es un mercado que os recomiendo, y porque allí baja la cerveza. Sin duda. Y aparte se debe de sudar o no sé, pero es verdad. Sí, llevamos en el mercado. Yo en Brasil tengo una capacidad de absorber cerveza muchísimo mayor que en Europa. Sin duda. Llevamos ahí 20 años, también con fracasos y con éxitos, y bueno, eso nos ha dado un bagaje para ahora dar el salto, ¿no? Decía, ese es el propulsor. Hay un explorador, que es todo el mundo de Estrella Galicia Internacional, que nos permite estar, pues, en Shanghái, en Filipinas, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, muy focalizado. Otras de empresas como puede ser Move, que está muy centrada en la digitalización y en la exploración de nuevas vías. Pues ahí seguramente conozcas el programa de Hub, de apoyo a startups y a emprendimiento, y paralelo a ello también todo el desarrollo decía, el valor de tradición del mundo craft, bien como desarrollo y posicionamiento de marcas. Queremos ser artesanos, como dice nuestro CEO, no pretendemos ser la cerveza más vendida, sino la más querida, ¿no? Y para eso hay que situarse y trabajar muy bien el mundo craft internamente, trasladando esa imagen de cerveceros artesanos, y al mismo tiempo desarrollando, digamos, crecimiento orgánico e inorgánico en ese mundo craft, ¿no? Y esa es un poco la configuración del mundo, ¿no? del mundo Estrella Galicia. Bueno, tendremos que hablar algo de gestión de riesgos. Sí, quizá proceda, ¿Qué nos cuentas? ¿No? Quizá proceda.
de la gestión de riesgos en Estrella. ¿Cómo la llamamos en el grupo Hijos de Rivera, ¿no? Yo creo que, digamos que desde el punto de vista de gestión de riesgos, diferenciando gestión de riesgos y gestión de la transferencia a través del mercado asegurador. La gestión de riesgos, en nuestro modelo, hemos apostado hace unos años por integrar en el concepto que nos dice la 31.000, ¿no? Riesgos en el sentido de peligros y de oportunidades. Y por lo tanto, haciendo una gestión integral de la mejora continua y de la gestión de riesgos, en mi caso de riesgos operacionales, pero a todos los niveles de la compañía. Segundo, crear una estructura que, gestionando esos dos aspectos, aborde a todas las áreas de la empresa, a todas las personas y a todos los niveles. Un poco el concepto de gestión en la mejora, la oportunidad y el peligro en todas las áreas, todas las personas y todos los días. Creo que eso nos está dando un buen rendimiento. Y el tercero es, bueno, pues teniendo esta estructura, cómo conectamos la estrategia para que la conozca todo el mundo y la despleguemos con acciones, y algunas son para potenciar esas oportunidades y otras para corregir y detectar peligros, ¿no? Y aquí el reto es ahora cómo lo integramos. Lo hemos hecho, yo creo que razonablemente bien dentro de las plantas industriales y ahora estamos en la expansión a todo el grupo, ¿no? Y decía, y en el caso de la gestión de seguros, también integrada, está dentro del mismo área, mejora, riesgos y gestión de seguros. Cada vez se nos ha complicado más las cosas. Parecen riesgos que hace unos años ni teníamos en la cabeza. Y aquí cobra un papel muy importante el papel del broker, no como mediadores de seguros, no sé cómo es tu opinión, pero me parece que es coincidente. No es una persona que intermedia entre el mercado asegurador y nosotros, sino que lo concebimos como un colaborador, algo más que eso, como un consultor en materia de gestión de riesgos, ¿no? En vuestro caso, me imagino que también la expansión, la internacionalización os ha complicado bastante la gestión de riesgos, ¿no? ¿Cómo la lleváis? Sí, a ver, bueno, yo coincido básicamente con todo lo que has dicho y refuerzo la idea, para mí, que no he tenido la oportunidad de optar a la cátedra que ha promovido la Fundación INADE, y mi formación ha venido básicamente de los brokers, de los corredores, de los asesores, como yo me gusta llamarle, y junto con las ingenierías son los que me han enseñado todo lo que sé, y quiero poner en relevancia la importancia de seleccionar bien a la gente. Bueno, y de los siniestros, porque, claro, yo hasta ahora solo he hablado de los éxitos, pero fracasos los hemos tenido todos, y siempre es de lo que más se aprende, es de lo que menos se presume, pero es de lo que más se aprende, ¿no? Y en el caso de los seguros también, donde más aprendes es en los fracasos, en los siniestros, porque todo siniestro implica de alguna forma un pequeño fracaso. Decías, la internacionalización efectivamente complica, ¿no? Los programas de internacionalización implica a meter a muchos más actores en el tema, lo cual lo hace más complejo. Las compañías tienen delegaciones en otros países, los brokers tienen delegaciones o es necesario tener otro intermediario en ese país, y después las empresas tienen otros responsables. Entonces todo se multiplica y se multiplican las posibilidades de que haya problemas. Pero bueno, para eso lo fundamental es tener claro lo que quieres, buscar un estándar en determinadas cosas que se puede, ¿no? Nosotros intentamos tener un estándar de protección, sobre todo protección contra incendios en las plantas que sea común, que no sea legislativo. Pero después también tenemos que diferenciar lo que son las distintas peculiaridades. No es lo mismo, pues, asegurar el transporte por carretera en España que asegurarlo en Brasil o en El Salvador, porque los riesgos son completamente distintos. Incluso con Italia, aunque ahora ya la situación está más tranquila. Entonces, se complica, pero con mucha comunicación y con dedicación, pues obviamente todo se supera y va dando sus frutos. Sin duda. Bueno, tendríamos que hablar un poquito del mercado. No sé, tenemos dos mercados. El nuestro, nosotros venimos
bueno, nosotros, todos venimos del COVID. El COVID, no sé si hay que pedir disculpas, pero para nosotros nos ha provocado un año muy bueno. El 2020 ha sido un año fantástico porque en la primera etapa de confinamiento pues había una acumulación por parte del consumidor tremenda de nuestros productos, con lo cual no hubo que hacer acciones de promoción y al final ha resultado que nos ha dado un año fantástico. Este año nos complica la cosa porque todo se mide en base al año anterior y al presupuesto que has hecho en base a los resultados del año anterior, con lo cual ya de salida lo tienes muy difícil. Pero no solo eso, sino que la subida de materias primas, la subida de electricidad, del aceite, de la hojalata sobre todo, o sea, de todos los inputs está provocando una subida de precios que es muy, muy complicado trasladar al mercado. Nuestro producto es una commodity, forma parte de la cesta de la compra estándar y entonces las distribuidoras se resisten a trasladar esos precios al mercado de una forma importante. Y después está el mercado del seguro, que yo creo que también tenemos que darle un toque. No sé porque llevamos un ciclo alto que está durando para mí una eternidad y que está complicando enormemente el diferimiento del riesgo a ese sector, porque está provocando, por lo menos en nosotros, dos efectos. Por un lado, estamos acelerando las protecciones, las medidas de protección, y por otro lado, nos está despertando el apetito al riesgo, porque llega un momento en que te lo ponen tan complicado que al final tienes que ir asumiendo más riesgos. No sé, aquí me gustaría tener otro interlocutor para preguntarle si tan mal le van las cuentas después de 4 años de subidas exponenciales, porque si nosotros nos permitieran un año solo esas subidas, nos tendríamos unas cuentas de resultados espectaculares. No sé cómo lo ves tú. Sí, te refieres más a lo que es el contexto sobre el negocio, ¿no? de ese contexto de COVID. A nosotros, lógicamente, al tener un peso importante en la hostelería, no nos fue tan bien, pero yo creo que si lo comparamos y contextualizamos con nuestro sector, pensemos que el sector cervecero en 2020 perdió el 12%. Al final se pudo recuperar. Nosotros hemos perdido el 1,5%, menos del 1,5%, con lo cual quiere decir que en periodo de COVID hemos ganado una vez más cuota, ¿no? Pero sí hay más negocios, como antes explicaba, con lo cual hay una pérdida del volumen de facturación con respecto al 2019 en torno hablo del año 2000, algo menos del 10%, ¿no? Que en este contexto pues hay que valorar como éxito, ¿no? Claves de ello, pues yo creo que es tener el norte claro, tener opiniones, decisiones informadas y un equipo, como antes decía, aprovechando esa estructura, capaz de, con método, detectar oportunidades y redireccionar, ¿no? De tal manera que también nos hemos reinventado pues, en la venta online o con nuevos formatos, etcétera, etcétera. Esperemos que haya pasado esta etapa tan mala y las perspectivas es de seguir creciendo, ¿no? Hemos ganado en la cuota de alimentación y ahora hay que apoyar al sector de hostelería. Sobre el mercado asegurador comparto, ¿no? También tu opinión y que yo creo que hay que buscar un poco más de proximidad, porque si no, efectivamente hay un riesgo de que cada vez vayas más hacia autoseguros, sumando, lo has dicho técnicamente muy bien, oye, pues vamos a aumentar el apetito de riesgo, pero bueno, el siguiente paso es irte al autoseguro, ¿no? Sobre todo cuando adquieres determinado volumen. Eso es el pasado, ¿no? Hablemos un poco del futuro, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo veis el futuro? Y desde el punto de vista del mercado asegurador, ¿hacia dónde crees que debiéramos de ir o qué es lo que tendría que cambiar? ¿Cómo ves, en definitiva, aunque ya has dado alguna pincelada del sector asegurador? Me indica Adolfo que tenemos que ir acabando. Yo tengo clarísimo que el ciclo tiene que acabar y que habrá cosas que se queden, ¿no? Lo que es el análisis técnico de tus instalaciones, hoy en día yo creo que, bueno, no creo, es una evidencia que si no pasas el filtro de la ingeniería, de la nota de la ingeniería,
no tiene, el que contrata no tiene nada que decir. O sea, entonces, esperemos que esto se ablande, porque todo tiene que ser una cuestión de números. O sea, tiene que ser porque es un negocio. Si pretenden seguir con el negocio, entiendo que lo que tiene que ser rentable. Me preocupa que cada vez haya menos actores, porque la competencia es sana, por lo menos en nuestro sector se están retirando compañías, y compañías importantes. Y bueno, pero yo prefiero ser optimista y esperemos que el ciclo se vaya acabando y bueno, y quedarnos con lo positivo, que es que estamos mejorando a marchas forzadas y con buenas prácticas las medidas de protección.